A quien estamos observando en estos momentos y vamos a entrevistar se llama Alberto Lewos. Es una persona, como te decía, que ha dado una lucha y le ha dado voz a un montón de sin voces, que es una persona reconocida en la provincia de Tucumán y te digo que también lo es a nivel nacional. Tiene una lucha de casi 20 años exigiendo justicia por el crimen de su hija, Paulina. Esto fue por allá en febrero del 2006. 2006, sí. Bueno, una lucha que le ha dado una persona a pie contra el poder de toda una provincia. Lo ha posicionado como un referente en lo que es a delitos y a víctimas, delitos contra los derechos humanos y víctimas. Ha tenido una participación importante en lo que es la legislación hace unos cuantos años atrás, en lo que es la ley de víctimas y familiares de víctimas. Y bueno, va a ser bueno que él nos cuente un poquito eso, ¿no? Cómo fue situarnos un poquito en aquella fecha. Nos contará un poquito en primera persona lo que es dar esa lucha y cómo la viene dando y soportando, ¿no? Tantos años y tantos desgastes en este pedido de justicia. Alberto, ¿nos escuchás? Un segundito. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Guillermo, tardes, todo el noche. equipo de la radio, toda la audiencia, por supuesto. La verdad que muy emocionado y gratificado y agradecido por este contacto, la verdad que es recontra emocionante porque tengo tan lindos recuerdos de cuando visité la hermosa ciudad de Villa María ya en agosto del 2019. Por invitación de Natalia González, de ustedes del Colegio de Abogados, que estaban en ese entonces. Así es. Tengo los recuerdos más hermosos de la amabilidad, de la calidad humana de ustedes y por sobre todas las cosas de la solidaridad que tanta falta hacen en estas circunstancias que nos pone la vida y que son luchas tan duras de llevar que no se las pueden hacer en soledad. Yo agradezco mucho los conceptos que tiene Guillermo. Uno nunca se imagina tener que estar en estas circunstancias, como decía, pero bueno, no queda otro camino que la búsqueda de verdad, de justicia, de derechos humanos plenos, transitar el camino de la lucha, que es lo que mira, justo estamos en víspera del 9 de julio de hace más de 200 años de la declaración de la independencia en esta querida provincia de Tucumán, en esta hermosa provincia de Tucumán, y que duele tanto. Yo vengo diciendo hace más de 19 años ya que con impunidad nunca va a haber independencia. No somos independientes de los corruptos, no somos independientes de asesinos, de delincuentes, de un sistema que está totalmente infiltrado por la corrupción, por la impunidad, y con esa situación no va a haber independencia nunca. Qué real. Lo único que puede redimir es la lucha. Así que estoy a total disposición. Bueno, Alberto, primero agradecerte nosotros que nos hayas dado tu tiempo, nos hayas permitido conversar con vos. Bueno, yo antes de esta grabación contaba un poquito que a mí me tocó escucharte en primera persona en aquella oportunidad de tu visita a la ciudad y que nos visitaste en el Colegio de Abogados. Y me gustaría que los oyentes de este programa te puedan, a lo mejor para mí es repetir algunos datos, pero hay quien no te conoce, hay quien no sabe ciertos detalles. Me gustaría saber, bueno, quién era Alberto en ese febrero del 2006, qué es lo que vivió, cómo lo vivió, el momento sucedido y lo que dispara después, la fuerza que tenés y la lucha que das. Sí, la verdad es que uno, haciendo una mirada retrospectiva, es un cuarto de mi vida, está en esta lucha, y no solo de mi vida, de toda la gente que me acompaña, de mi familia, los amigos, personas que uno no conocía como ustedes y que sin embargo con lo que hacen también apuntalan esta lucha. Allá por el año 2006 yo tenía una familia constituida por mi esposa, 5 hijos, de los cuales Paulina era la menor.
trabajaba, teníamos diversas actividades, mi hija todos eran estudiantes, mi esposa era una gran profesional de la educación, era doctora en ciencias de la educación, una destacada profesional, y, y Paulina, como decía, nuestra hija menor, en ese momento tenía 23 años, era una gran estudiante de ciencias de la comunicación, su sueño era ser periodista, y cursaba el tercer año de la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella era de la segunda promoción porque en realidad era una carrera nueva en la provincia. Y estaba tan entusiasmada con su carrera, quería ser comunicadora social, ayudar, era su característica, como es la característica de millones de jóvenes en este país. Ella era una joven mamá, era una nenita de 5 años, y bueno, transcurría nuestra vida normalmente, hasta que un día sábado 25 de febrero habían rendido una materia, recién comenzaban las clases en la facultad, habían rendido una materia y habían aprobado, entonces decidieron con un grupo de compañeras y compañeros salir a festejar el sábado a la noche en un lugar céntrico de la provincia de Tucumán, que era el ex mercado de Abasto, que se había convertido en una zona de boliches, de bares, de confitería y de confluencia de la juventud tucumana. La verdad que era un lugar muy lindo. Bueno, por supuesto, uno está permanentemente en comunicación con sus hijos. Yo me acuerdo esa noche, eran las 11:30 de la noche, yo hablaba por teléfono con ella, que se cuide, que la pasen bien, que se diviertan, que cualquier cosa que necesiten avisen. Era una chiquita muy previsible, ella estaba permanentemente avisándonos a dónde iba, con quién iba, qué hacía. Y salió esa noche a bailar, a pasarla bien con sus amigos, lo que hacemos todas las personas que trabajamos, tratamos de pasarla bien, de compartir los buenos momentos. Y el domingo 26 de febrero, Paulina no aparece. Ella había terminado la salida y uno siempre por recomendación le decían, ustedes esperen que se haga de día, que aclare, estaba en pleno mes de febrero para que haya más seguridad, fíjense bien en los autos que suben, el servicio era un desastre, aquí en Tucumán no había control de nada sobre los taxis, los remises, truchos. Bueno, subió con una amiga, con una compañera, con Virginia, dejó a su compañera en su departamento y siguió el viaje Paulina y no apareció más. Por supuesto, nosotros inmediatamente, al ver que no había retornado, empezamos a buscarla. Lo que preguntamos en toda la familia, los amigos, y después tenemos que ir por los hospitales, por los sanatorios, hacer toda la búsqueda y no aparecía Paulina. Y yo ese mismo domingo a la tarde, el domingo 26, hago la denuncia a la policía. Y empezó un calvario porque no la encontrábamos a Paulina. Y a la par de ese calvario hubo una manifestación de solidaridad gigantesca, nunca vista antes en Tucumán. Prácticamente la provincia se paralizó, la gente no iba a trabajar, salían todo el mundo a buscar a Paulina en autos, en bicicleta, en motocicleta. La verdad que ha sido una cosa impactante. No la podíamos encontrar a Paulina. Y el día, bueno, a todo esto, imagina, es una cosa impresionante tener que salir a buscar a un hijo, o un pariente, y no sabes para dónde ir, es una cosa de loco. Entonces yo ya me instalaba en la brigada de investigaciones de la policía de Tucumán, porque decía, bueno, la gente la está buscando, acaban de recibir las primeras noticias, ya habían pasado 4 o 5 días, y yo empecé a notar algunas cosas extrañas por parte de la policía, aparte del estado desastroso que estaba la institución policial en esos momentos, una desorganización absoluta, que uno primero lo adjudica a la inutilidad, es decir, bueno, estos son inútiles de más, y después te das cuenta que no son inútiles, que está todo hecho a propósito, porque son cómplices de los delincuentes, salvo excepciones, no es bueno exagerar, pero la verdad
era un estado de locura total. La policía no tenía división homicidio, el laboratorio que tenía era un estado de catastrófico, así como te digo, catastrófico, una roña, una desorganización, una cosa impresionante, que ahí yo me empecé a impresionar y digo, bueno, esto no está bien, aquí pasa algo raro. Y pasaban los días y no la podíamos encontrar a Paulina hasta que el día 11 de marzo, Paulina desapareció el 26 de febrero, el día 11 de marzo recibo una llamada del fiscal donde me dice que habían encontrado un cuerpo a 35 kilómetros de la capital de Tucumán, a la orilla de una ruta. Era un día sábado, gris, lluvioso, ya estaba cerca el otoño. 11 de marzo. 11 de O marzo sea, del 2006. pasaron casi 20 días, más o menos. Claro, 15 días. Y bueno, fuimos con mi abogado y yo demoré como 5 o 6 días en buscar un abogado porque confiaba en la policía, la verdad te digo, nunca había tenido una circunstancia así para nada, nunca había pisado una comisaría, estaba por sacar un certificado, pero entonces tuve que buscar un abogado, nos presentamos en la fiscalía y también era un desastre, todo mal organizado. Aquí había 8 fiscalías ustedes que son abogados se van a dar cuenta, se encargaban de todo en cada turno. Es decir, no había una fiscalía de homicidio, ni una fiscalía de trata de personas, ni una fiscalía de robo y Cubría el hurto, turno, no. hacía todos Cada los turno, delitos. Claro. la fiscalía atendía todas las cosas, todos los delitos, todos. Eso era un estado caótico. Paralelamente, los compañeros de la facultad de Paulina habían empezado con una marcha. El segundo día, el día lunes, nomás empezaron a hacer una marcha que partía desde la facultad, que está en la zona del Parque 9 de Julio, como a 20 cuadras de la Plaza Independencia de Tucumán, y marchaban hasta la Plaza Independencia pidiendo que aparezca Paulina. Yo no podía participar porque la estaba buscando. Eso también ha sido una manifestación fabulosa de solidaridad por parte de todo el estamento universitario de Tucumán. Bueno, cuando el fiscal me dice de ese cuerpo, fuimos con mi abogado y en el lugar, era la orilla de una ruta, de un lugar que se llama Tapia, es la ruta 9 que conduce hacia Salta, al norte de Tucumán, y que lleva a una zona turística que se llama Raco. En una curva, a la orilla de la ruta, prácticamente a la orilla, en unos arbustos, estaba un cuerpo. Yo apenas vi, supe que era. Mira, estaba medio de espalda con un codo hacia arriba. Yo le vi el codo a Paulina y supe que era ella. Imagina, le cambiaba los pañales cuando era bebé, no de conocer a mi hijita. Y cuando le veo la cabecita, no tenía un cabello. Y ella tenía una melena impresionante. Pero estaba totalmente calva. Se le salió todo el cabello. Entonces yo dije, no, hasta que no se haga la prueba de ADN. Cuando yo llegué, se acerca el jefe de policía, un tal Hugo Sánchez, que había sido también director de la Escuela de Policía de Tucumán unos cuantos años. Me dice que la policía, luego de un intenso rastrillaje, habían encontrado el cuerpo de Paulina. Era un despliegue impresionante de policía, estaba el camión, la autobomba de los bomberos. Yo no entendía para qué estaba la autobomba de los bomberos, estaba el secretario de Seguridad Vilela, el subjefe de policía, había más de 100 policías y era un desastre, no había una cinta alrededor del lugar donde estaba el cuerpo. Bueno, fue un desastre total. En ese momento de conmoción que yo estaba ahí, se me acerca un muchacho y me dice que no la habían encontrado. La policía, que le habían encontrado 2 lugareños del sector que iban por la orilla de la ruta y ahí la habían encontrado. Entonces ya ahí era mentira que la encontró la policía. Por supuesto, queda el cuerpo ahí porque ya era de noche, la policía no tenía ni linternas, menos reflectores, menos nada, entonces queda una consigna porque el cuerpo lo iban a levantar al otro día.
Un desastre total. Desastre. Total. Desastroso. Y por supuesto uno viendo ahora en retrospectiva y después de toda la experiencia que viene después de 20 años de transitar esta lucha, vos te das cuenta que no habían preservado el lugar, no han tomado muestras, han hecho todo mal, pero no, insisto, no por inutilidad, a propósito, porque ya se van a dar cuenta por qué ustedes. Bueno, mientras tanto, el fiscal de la causa, pasan unos días, ya, al otro día levanta el cuerpo a Paulina, le hacen la autopsia y le quieren hacer ahí nomás rápidamente, y yo con mi abogado dijimos, no, un momentito, nosotros vamos a poner un médico de parte, un médico legista de parte. Un control. Por suerte que hemos puesto un médico legista. Detectan que Paulina murió asesinada por estrangulamiento manual, es decir, alguien la ahorcó con las manos hasta que la mató. Y la muerte databa del 26 de febrero, el 27 de febrero, esos días. Claro, fue el mismo día entonces, ese que desapareció. Pero además, el cuerpo debe ver, nuestra teoría es que no estuvo los 14 días tirado el cuerpo ahí, porque el cuerpo está tirado 14 días ahí, las alimañas, es un lugar de mucho tránsito de personas, porque cerca de ahí hay una cancha de polo. De hecho, los chicos que las encuentran, los jóvenes que las encuentran, eran cuidadores de caballos de polo, así que iban 4 veces por día, pasaban por el mismo lugar. Claro. Entonces, no podía haber estado el cuerpo de Paulina 14 días en ese lugar. Nuestra teoría es que la tiraron ahí a propósito para que la encuentren, que ya era una terrible presión popular, porque todo esto todos los días se hacía en marcha y cada vez más contundente, de mayor cantidad de gente, y habían empezado a aparecer afiches, carteles, pancartas, reclamando justicia, reclamando aparición de personas o de víctimas. Un hecho inédito. Se iban sumando otras se fueron víctimas. Sumando gente que había sufrido lo mismo. Y no se resolvió. Pero, claro, ustedes no tienen que perder de vista que Tucumán es una provincia asignada por el miedo. El miedo de la vieja dictadura con Bussi, donde por algo será, algo habrán hecho, no te metas. Claro. Miedo, que es la herramienta que más utilizan los que están en el poder. Exacto. Ustedes saben que el miedo paraliza, el miedo es un arma de dominación, es una de las armas más poderosas de dominación. Entonces la gente tiene miedo. Bueno, cuando vio estas manifestaciones, empezó a salir. Me acuerdo que la primera pancarta, miren, le estoy hablando del año 2006, era el papá y la mamá de un joven que se llamaba David Acuña, que vive en una zona muy carenciada. Los que conocen el aeropuerto, los que conocen Tucumán y vienen en avión, se van a dar cuenta porque a la margen del río Salí, viniendo desde el aeropuerto de Tucumán, a la margen del río hay unas barriadas muy pobres. Este chico en el año 2006 tenía un programa de radio en su barrio donde denunciaba el narcotráfico. Y cómo la droga lo estaba matando a todos los jóvenes del lugar, que sigue peor que antes, les aviso. Claro. Y por supuesto los narcos lo mataron al joven David Acuña, que estaba impune el homicidio, que había ocurrido no en el 2006, había ocurrido en el año 2004. 2 años antes. 2 años antes. Entonces salió la familia a pedir justicia. Y así se fueron sumando. Bueno, vuelvo a la causa de Paulina, quedó establecido que la causa de muerte fue un homicidio cometido, la estrangularon a Paulina. Pasan unos días y el periodismo lo encuentra al fiscal de la causa en horas medio nocturnas saliendo de la casa del que en ese momento era el gobernador, José Alperovich, el violador. El mismo. El violador José Alperovich, que salió a decir por todos los medios públicos, ustedes lo pueden googlear, ya sabemos quién es el asesino de Paulina, ya sé el nombre del asesino de Paulina, faltan pocas horas para atraparlo. Yo no tengo la menor duda que él sabe perfectamente quién es.
nunca lo dijo y por supuesto nunca Sí. lo atraparon. Claro. Y para... No se imaginan que esta es una historia que tiene 20 años. Claro, No sí, lo sí. podemos, no podemos, yo entiendo los tiempos radiales. Para que ustedes se den una dimensión de la situación. En el mes de abril, a este fiscal tiene que salir de la causa, porque lo encuentra saliendo de la casa del gobernador. ¿Qué tiene que estar haciendo en la casa del gobernador un fiscal? No en la casa del gobierno, en la casa Claro. privada del Particular, gobernador. claro. Nosotros pedimos que se rehaga, que se reconstruya el hallazgo del cuerpo de Paulina, y yo ya pedía que no participe la policía de la provincia de Tucumán en la búsqueda. Fíjese lo que, cuando la buscaba, porque ya veía yo que todo venía mal. Es más, habían traído un remisero vinculados, después descubrimos todo esto, vinculados con policía para decir que que él la había trasladado a Paulina y a su compañera Virginia, y era todo mentira. Quedó demostrado que era toda una farsa montada por la policía de Tucumán para proteger a los asesinos, por los malos policías de Tucumán. Vuelvo a reiterar, no hay que generalizar. Sí, sí. El tema es que bueno, logramos que se aparte el fiscal y asuma un nuevo fiscal a la causa, que era el fiscal decano de Tucumán, Carlos Albaca. Viene Gendarmería, interviene Gendarmería, hacen la reconstrucción del hallazgo del cuerpo de Paulina y declaran los jóvenes, y queda en evidencia absoluta toda la mentira, todos los actos de encubrimiento que había hecho la policía, adjudicándose además que la habían encontrado a ellos. En un supuesto intenso rastrillaje. Intenso. Palabras textuales del jefe de policía. Apenas llego yo, me bajo del auto de mi abogado y llega el jefe de policía y me dice: señor Levos, Hugo Sánchez, jefe de policía, pueden googlear todo esto. Señor Levos, después de un intenso rastrillaje, la policía encontró el cuerpo, un cuerpo, ojalá que no sea Paulina, un payaso. Impresentable. Miren. Bueno, se hace cargo este fiscal Albaca y por supuesto nosotros con mi abogado presentamos un escrito pidiendo que se impute desde el ministro de Seguridad de la provincia, el secretario de Seguridad, el jefe de policía, el subjefe de policía, a todos los involucrados, la jefa de bioquímica de la policía que desplazaron al jefe de criminalística, que eran los que hacen toda la pericia, los desplazó a la policía y fue esta mujer, una bioquímica, Lilian Moyano, a conducir todo, tomar los datos, Todos los las análisis que muestras, había que hacer, los estudios que había que toda hacer. pericia en el lugar del hecho. Imagino que con todas estas denuncias empezaron los problemas. Y lógicamente, porque lo primero que hizo el fiscal era apartarme del rol de querellante. Sí. La primera medida que toma el fiscal es apartarme del rol de querellante. Una locura. Yo les dije que Paulina tiene una hijita. Sí. Una hijita que fue fruto de una relación que tuvo ella con un compañero de colegio cuando iban a quinto año, y ella quedó embarazada y con el apoyo de la familia decidió seguir adelante con su embarazo y tener a su hijita, que en ese momento tenía 5 años. El muchacho venía cuesta abajo, digamos, no terminó su estudio, mal, no trabajaba, no la reconoció a su hijita, no la reconoció, ya estaban en malas relaciones con Paulina, a pesar de que Paulina era una chiquita ambulancia, es decir, ella siempre estaba pensando en los demás antes que en ella. Hace una gran tarea social acá en la ciudad donde vivimos nosotros, en Alderete, que está pegadita a la capital. Claro, y aparte con Le la daba- carrera que estaba estudiando, ¿Cómo? con la carrera que estaba estudiando, digo, iba. Ya el destino estaba con la asistencia a los demás, ¿no? Y totalmente. Ella juntaba los chiquitos muy pobres, les daba apoyo escolar, me pedía siempre que la ayude para que le dé desayuno a los chicos, ¿no? Impresionante. Y así era con sus hermanas, con sus compañeras, ella siempre pensando en los demás.
¿Qué hace el fiscal Albaca? Me aparta el rol de querellante, hace que este hombre la reconozca a mi nieta. Nosotros no nos pusimos porque era su El hija, papá. y lo hace asumir a él el rol de querellante. Y nosotros, el primer sospechoso fue él. Claro, Claro. Yo claro. el domingo desaparece Paulina, el lunes a la mañana lo llevo a él a la brigada de investigaciones, lo tienen 2 horas y lo largan. Yo que me muero. Porque digo, pero ¿cómo lo van a largar? Pues téngalo que... Yo hasta ese momento no tenía idea Claro. de los códigos procesales, de las leyes, ni nada. Y les dije que confiaba en la policía porque era una persona común y corriente. Es decir, no tenía por qué dudar. Ni siquiera tenía un abogado. Entonces, y ellos me dicen, no, no lo podemos detener. Yo digo, por si este es el principal sospechoso, porque después las compañeras me cuentan que habían tenido un episodio de violencia con este muchacho. Bueno, se llama César Soto. Entonces, este fiscal nuevo me aparta el rol de querellante, yo tuve que hacer una presentación, llegó hasta la Cámara de Apelaciones, bueno, me devolvieron el rol de querellante, pero el hombre, Carlos Albaca, paralizó el expediente, escucha bien lo que voy a decir, 7 años. Locura. 7 años. En ese transcurso, por supuesto yo lo tenía demandado a todos, incluido a Soto, a todos. La respuesta que tuvimos fue la más brutal represión, amenazas de muerte, persecuciones, aprietes económicos. Yo toda mi vida he sido comerciante. Usted no tiene idea. Para dar un solo ejemplo, me han inventado 20 empleados. 20 empleados. Tiene que hacer un juicio y llegar hasta la Cámara de la Seguridad Social de la Nación. En ese momento, me acuerdo, en el año 2014, me impusieron una multa, la mayor multa, 250.000 pesos. Costaba, era una camioneta 0 kilómetros, costaba 200.000 pesos. Claro. Tuve que poner un abogado, gané el juicio, por supuesto, porque era todo mentira. Claro, pero ganaban tiempo ahí, ¿no? Y te iban ensuciando un poco también y ganaban Y te tiempo. iban ensuciando. No, Claro. Y si no recuerdo mal, habías contado, Alberto, que te ensuciaron, como vos nos contás, a vos, y le ensuciaban también a Paulina. Claro, Pero por imagino. supuesto, porque empezaron las maniobras. ¿Cómo va a salir a bailar con un vestido corto? ¿Cómo? No, una cosa espantosa, horrorosa, amenaza de muerte permanente. A las 2, 3 de la mañana me llamaban que todos íbamos a aparecer tirón en una zanja con Paulina. Claro, horrible. Todo con la complicidad del gobierno de Alperovich, abrazado con Cristina Kirchner. Fíjese, una vez vino, yo le presenté 5 notas a esta mujer. Nunca me respondió. Es decir, la respuesta de ella ha sido bloquearme en Twitter, y un 9 de julio, me acuerdo, del año 2013, qué paliza nos dio la policía. Porque nosotros no íbamos lo que hacíamos era un día martes, que era la marcha de todos los martes, porque después, como les decía, ya las familias éramos más de 100 Claro. marchando. Y decidimos marchar todos los martes. Hicimos 1.500 marchas en Tucumán, con casos Bien molesta para los impresionantes. poderosos. Claro, ya no era un caso aislado, ¿no? Era un No, montón de no, familias era- con no, un montón de era- casos similares. Tengo bastante cada historia. Claro, imagino. ¿Y saben por qué tuvimos que dejar de marchar? Fíjense en lo que es la vida, ¿no? Yo le dije que la primera familia que se unió fue la de un joven que lo asesinaron los narcos, que envenenaban con droga a los chicos en las barriadas populares. Tuvimos que dejar de marchar porque empezaron a llegar, después de la pandemia, empezaron a llegar a nuestras marchas las bandas de narcos que se pelean por los territorios en los barrios tucumanos y se matan entre ellos. Entonces nos exigían tomar partido Claro, para uno. por alguna de las bandas, cosa que no podíamos hacer, porque Claro. nosotros, a ver, Una locura. Una locura. nuestra organización, que nosotros no teníamos personalidad jurídica, no queríamos
saber nada con el control del Estado porque nos infiltraban, porque nos hacían destrozos. Lo único que éramos la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que luchábamos por los derechos para que, a ver, personas desaparecidas, jóvenes violadas, asesinatos, siniestros viales, todo tipo de delitos. Tuvimos que dejar de marchar por esas razones. Todos los 26 de febrero organizábamos una actividad más importante, más grande, que llegó a reunir más de 30.000 personas en Tucumán. Y se dio el fenómeno que venían de todas las provincias, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Córdoba, porque la mayor desesperación de la familia de las víctimas es que se vea, que se visibilicen los casos. Ustedes lo saben perfectamente. No tienen tiempo los periodistas de mostrar todo lo que hace falta mostrar. Porque la visibilización es como una garantía de que la causa no va a quedar impune. Entonces, eran cosas impresionantes. Miren, se han hecho obras de teatro, literatura, escultura. Ha sido una cosa impresionante que se sigue repitiendo todos los 26 de febrero. Y esto nos ha permitido tejer una red virtuosa que nos une este horror de estos delitos. Y así hemos conformado, como les decía, nos hemos hecho amigos, hermanos en esta lucha, con referentes a nivel nacional, como Matías Bañato, Vivian Perrone, Jimena Duri, la mamá de Ángeles Rawson, Guillermo Braña, que ha sido el promotor de la ley de genético de ADN para los violadores. Bueno, hemos ido tejiendo, como les decía, una red de lucha, y en este camino hemos ido notando tantas falencias y tantos vacíos legales que ya les voy a cosas, claro. Claro, todo a propósito. Quiero manifestarle que la causa de Paulina se paralizó 7 años en manos del fiscal. ¿Cuánto tiempo valioso? De 7 años en manos del fiscal Carlos Albaca, y yo denunciaba en la legislatura, denunciaba en todas partes, no hubo forma. Eso te iba a preguntar. Vos estabas con abogado, Alberto, y supongo que has hecho pedidos, has presentado y no encontrabas respuestas de ningún lado. Totalmente. No, pedía, a ver, hay fotos abrazadas de Cristina Kirchner con Alperovich. Claro. Era todo una maniobra, decían que todo era exagerado, decían que Paulina se había caído en una fiesta, que todo... No, era un horror, y estaba totalmente demostrado por la pericia que había sido que es un homicidio. Un homicidio. Un homicidio. Ahora, toda la maniobra de encubrimiento estaba dirigida a protegerlo al papá de la hijita de Paulina, a Soto. No, lo que pasa es que Soto le había pedido ayuda porque era un activo militante de la barra del Club Atlético Tucumán, y un dirigente importante del club que se llamaba Sergio Caliñú, hijo del secretario privadísimo de Alperovich, un ex comandante de gendarmería que ya murió, que estuvo acusado por robarse los bultos que secuestran en gendarmería, que fue en una época también jefe de policía de Tucumán, que la causa no prosperó porque prescribió otra de las herramientas que hay para que quedar impune. Claro, el tipo era secretario privadísimo de Alperovich, estaba la causa porque se robó, está comprobado, ¿no? Demostrado que los secuestros se secuestraban, el tipo se los robaba y los vendía para su provecho, y tenía una causa penal en la justicia federal, prescribió. Se llama Alberto Caleñú. Pueden googlearlo y van a ver que es verdad lo que les digo. El hijo de este tipo era el que le llevaba los expedientes para que firme todos los días al Alperovich cuando era gobernador, fíjese en el grado de confianza. Nosotros logramos, después de 7 años, que lo aparten al fiscal Albaca. Previo varios pedidos de juicio político, y ¿saben por qué no le hacían juicio político? Porque el presidente de la Comisión de Juicio Político
un tal Sisto Terán, enquistado en todos los gobiernos de Tucumán, hasta hace poco hasta hace un par de meses era representante de la provincia de Tucumán en Buenos Aires, en la Casa de Tucumán en Buenos Aires, decía que las denuncias contra Carlos Albaca eran exageradas. Miren, después de, esto fue en el año 2006, en el año 2013 logramos que se haga el primer juicio a los policías de la comisaría jurisdiccional donde había encontrado a Paulina, que en realidad no era la jurisdicción de esa comisaría, lo pusieron al comisario de ahí porque era de confianza de la jerarquía policial de Tucumán para que maneje el hallazgo del cuerpo de Paulina porque era jurisdicción de otra comisaría. Ese comisario lo condenaron a él y a 2 oficiales de la comisaría a 6 años de cárcel por encubrimiento. Pero el juicio se hizo en el año 2013, 7 años después. Claro. Previo a 2 ascensos que le otorgó Alperovich al comisario García de Rack. Increíble. Increíble. En ese juicio quedó en evidencia la participación delictiva de los jefes policiales, del jefe de policía de Tucumán, del subjefe de policía de Tucumán, del secretario de seguridad. Yo le voy a dar un nombre para que ustedes googleen, porque si no, No, no va a pero alcanzar. es todo correcto en que internet, sea así, claro. Alberto, contando cómo fueron las cosas. Uno se llama Hugo Sánchez, jefe de policía. Eduardo Dilela, subjefe secretario de seguridad de la provincia. Nicolás Barrera, subjefe de policía. Rubén Brito, jefe de la Regional Norte. Y le digo más, fueron los jefes policiales que más años estuvieron dirigiendo la policía de Tucumán. No se olviden ustedes que Alperovich fue 3 veces gobernador, porque reformó la Constitución, claro, y un periodo no hizo que como que no existía ese periodo, claro, para que pueda ser reelegido. Bueno, después del juicio a los policías de Raco, quedó tan en evidencia la participación criminal de estos jefes policiales en la maniobra de encubrimiento que el tribunal ordena la investigación. Yo en abril, los primeros días de abril de 2006, ya lo había denunciado a toda esta cúpula, incluido Alperovich. Claro. Por supuesto, el fiscal Albaca no me llevaba la culpa. No queda otra más que iniciar el proceso, pero en el año 2000, claro, en el año 2013, a mediados de 2013, logramos que se vaya el fiscal Albaca de la causa y asuma un nuevo fiscal, el doctor Diego López Ávila. Y ahí fue que se activó la causa, porque hizo un gran trabajo, pero bueno, el tiempo que pasa, la verdad que huye, se imagina. Claro, es esencial. Que se tiene que hacer cargo de una causa que llevaba 7 años con toda la maniobra de encubrimiento, pero logramos que avance la investigación en contra de los jefes policiales. A todo esto, ¿qué descubre el doctor Diego López Ávila? Cosa que yo ya había descubierto. Es decir, ¿por qué no se hacían los cruces llamados telefónicos de todos los denunciados? Usted sabe que Albaca mandaba a pedir el número, los cruces llamados telefónicos o la activación del teléfono de Paulina y mandaba el email a la empresa con un... Ustedes saben que el email de un teléfono tiene montones de números. Sí. Bueno, un número de medio lo mandaba mal. Entonces la respuesta nunca se conocía. No nos dejaba mirar el expediente porque decía que todo eran medidas reservadas. Claro. Y como había una gran maniobra de encubrimiento dirigida por Alperovich, al fiscal no le hacía ni cosquilla. Yo iba y hablaba con el jefe de los fiscales, que era un títere que ya murió, un tipo que... Bueno, y así estábamos, sumidos en esta cloaca de impunidad, de corrupción brutal. Hasta que fiscal Diego López Ávila, con mucho coraje,
avanza la investigación, una de las cosas que detecta es que este Sergio Caleñú, el amigo de Soto, el día 26 de febrero a la noche, entre el 26 y el 27, en el momento que desaparece Paulina, tenía 256 llamadas por teléfono. ¿Me escuchan? 256 llamadas. Los principales a quienes principalmente llamaba era al subjefe de policía, al secretario de seguridad, al jefe de policía. Fíjense ustedes. Toda la runfla que debía investigar el caso. Exactamente. Bueno, logramos que se impute a toda esta gente desde el año 2013 y recién pudimos hacer que se lleve a cabo el juicio oral. Empezó el 26 de febrero del 2018. Miren la importancia de los números, ¿no? Como el universo. Mi hija desapareció el 26 de febrero, el juicio a los jefes policiales comenzó el 26 de febrero del 2018. 12 años después. 12 años después. Estos tipos me encontraban, ¿se imagina? Tucumán en un pañuelo. Porque dejaron la jefatura de policía por un reclamo salarial. Es decir, los policías se les subordinaron, se le insubordinaron, hicieron un reclamo salarial. Además, era voz popular, la participación de estos delincuentes en la maniobra de encubrimiento. Todo Tucumán sabía. Pero estos tipos me encontraban en la calle y me decían, anda vos, seguir con tu marchita, se burlaban. Unos cobardes que nunca andaban solos. Yo le decía, yo voy a seguir con las marchas, pero ustedes algún día van a llorar en los tribunales. Por supuesto, mucha gente me increpaba a mí en la calle y me decía, yo que vos, Alberto, agarro un escopeta y lo mato todo. Yo no soy asesino, yo quiero justicia. No, miren, es una historia. Ahora me quedé... perdón, sí, sigan, no. Y logramos que se haga el juicio oral. Había 250 testigos. ¿Sabe cuánto duró el juicio? Un año. Comenzó el 26 de febrero de 2019 y terminó el 25 de 2018 y terminó el 25 de febrero de 2019. Con la sentencia. Sí, pero ya le voy a contar algo antes. Dale. ¿Sabe cuántos testigos salieron detenidos, esposados de la sala de juicio por falso testimonio? 200. 12. 12. Todo. Casi todo. Bueno, 12. Pero casi todo policía. Claro. Ustedes que son abogados, que me imagino que son periodistas, que les gusta investigar, fíjense si alguna vez en algún juicio oral en la Argentina salieron detenidos 12 testigos por falso testimonio. Ustedes saben que si salen detenidos es porque lo han cometido en flagrancia el delito. Claro. Porque puede haber falsos testimonios en otros sentidos. Entonces no va detenido, se le hace una causa. No, estos tipos salieron 12. A ver, el jefe del departamento D2, el departamento D2 es esos que se infiltran, que andan disfrazados, el departamento de información policial les llaman ellos. Son los que hacen el trabajo sucio. El jefe, un tal Fernando Maruf, fanático religioso, fue a declarar y le preguntan qué había hecho el día 26, el día 11 y 12 de marzo, cuando encontraron a Paulina, dice que estaba en su casa y había filmaciones que andaba con una filmadora filmando en el lugar donde estaba el cuerpo de Paulina. La locura. Mentira. Bueno, salió detenido. El subjefe de la brigada de investigación, un tal Ferreira, un asqueroso, un degenerado, detenido de la sala de juicio. Mientras tanto, el jefe de policía y el subjefe de policía lloraban todo el día en el tribunal. Lloraban. Así le digo, lloraban. Claro. Se hacían las víctimas. Olvídate. Es así. Y este proceso, este calvario contra toda esta cúpula policial también incluía al fiscal, ese que estaba Albaca. El fiscal, ya lo habíamos denunciado al fiscal, pero bueno, estaba ahí, la causa del fiscal estaba deambulando ahí en el más allá.
Y ¿Por este qué? policía fue, ¿cómo termina la sentencia con estos policías? La sentencia terminan condenándolo a todos. Mirá. Algunos a 5 años, a otros a 6 años, que es la máxima condena por encubrimiento agravado. A ver, hay cosas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal de la Argentina que es una invitación a seguir delinquiendo. Claro. No puede ser que un jefe de policía, un subjefe de policía, un secretario de seguridad, encubridores de un homicidio que lo siguen encubriendo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy jamás ni han pedido perdón ni han dicho a quién encubre, porque ellos saben perfectamente. Ustedes saben que en muchos casos la policía sabe Sí. los Por hechos algo cuando ocurren. encubrían el homicidio, porque tienen que salvar al autor. Y lógico. Si no, no hay Entonces, encubrimiento. lo condenan a 6 años, bueno, 5 y 6 años de cárcel, de los cuales, porque ahí viene otro tema que es muy vigente actual, estos tipos, cuando andaban en libertad, cuando andaban de jefe de policía, cuando andaban acá, tenían más salud que un bebé. Están todos enfermos. Eso era un derroche de actividad impresionante. Cuando le cae la sentencia, no bajaban de cáncer, de enfermedad. Todos en casa. Claro. Fueron un tiempito, en el medio del juicio, el jefe de policía y su abogado lo habían amenazado a uno de los testigos, al que era jefe de la policía científica. Estaba declarando un día el jefe de la policía científica porque él no había intervenido y había intervenido Talía Moyano. Y era tan extensa su declaración que quedó para el otro día. Al otro día, cuando viene, el tipo se planta y dice: mire, yo tengo que denunciar algo. Este hombre, el jefe de policía y su abogado, me han amenazado, bla, bla. Termina preso el jefe de policía. Todo esto estaban en libertad, todos. Iban al juicio porque estaban libres. Lo meten preso al jefe de policía y al abogado, siga bien, todo hermoso, nunca le pasó nada. Lo echaron de abogado del tipo. Claro. Tuvo que asumir otro abogado. Fíjese los pormenores. Sí, que no son tan pormenores. No, son por mayores. Claro. Qué locura, ¿no? Y bueno, el asunto es que todos condenados, el secretario de seguridad estaban en libertad en el juicio. Cuando lo condenan, cae enfermo de una depresión y de enfermo del corazón. No ha ido ni media hora preso a la cárcel. Los otros han ido a la cárcel, pero han estado unos meses nomás, porque después ya le vino diabetes, le vino hipertensión, todas las enfermedades, y le dieron la domiciliaria. Y le concedieron la domiciliaria a todos. Y pues sí, le conceden, porque, bueno, le conceden la domiciliaria. Los derechos humanos. Porque ya las enfermedades. Claro. Y bueno, vaya uno a saber, venían los vecinos, me decían: no, Levo, ahí andan paseando. Y bueno, yo me iba y me quejaba, pero si no pueden controlar un ladrón de bicicleta, van a controlar a otros tipos que tienen tanto poder. Mientras tanto, seguía el proceso. En el juicio quedó demostrado, en el juicio contra los policías, y nosotros eso ya lo veníamos denunciando sistemáticamente, que en el cuerpo de Paulina habían encontrado cabellos que no eran de ella. Y la responsable de todo eso era el fiscal Albaca, que tuvo la causa por ella de 7 años, y la jefa que le había levantado la muestra, y que era la jefa del laboratorio de bioquímica, Talía Moyano. La mujer que se metió, que apareció. Claro, bueno, y nosotros hicimos intervenir a los capos máximos de Buenos Aires, a la eminencia. No pudieron hacer las pruebas de ADN en sus cabellos porque se pudrieron. Lo hicieron podrir a propósito. Y eso fue uno de los motivos por el cual se le hizo el juicio a Albaca, se lo condenó a Albaca a 6 años de prisión. Escuchen bien. Ese juicio se hizo en el año 2021.
No, perdón, en el año 2023, después de la pandemia. Se lo condenó a 6 años de prisión. Fíjense ustedes, un fiscal decano de Tucumán, el más antiguo fiscal, encubridor del homicidio de Paulina, que justo ahora se produce una analogía con el caso de la jueza Julieta McIntyre, esta de la causa de Maradona. Sí. Usted sabe que nosotros pedíamos que le hagan el juicio político a este juez Albaca, a este fiscal Albaca, para que lo destituyan. El presidente de la Comisión de Juicio Político decía que la denuncia era exagerada, y el tipo maniobraba, no se podía jubilar. Después nos enteramos que no le daban los años, no tenía la cantidad de años, porque él tenía 22, 21 años de fiscal, y claro, debe ser que no tenía más aporte, entonces no completaba los años. Y le estaban dando larga y no le hacían el juicio político, y claro, él no podía renunciar hasta que no sé por qué maniobra. No nos olvidemos que el kirchnerismo estaba en pleno gobierno y Alperovich con Cristina Kirchner tenían relaciones más que carnales. Y lograron, y ahí le aceptan la renuncia y lograron que se jubile de privilegio. Bueno, jubile de privilegio, la causa sigue hasta que llegamos al juicio. Por supuesto, cuando llega al juicio, era tanta la evidencia, le contaba yo, los cruces de llamado telefónico que nunca investigó, los cabellos que no preservó, como el estado en el que se encontró el expediente. ¿Sabe cuántos cuerpos tenía el expediente? Más de 30. Más de 30 cuerpos. Mire la basura, que la mayoría no servía para nada. Para nada. Pero no solo que no servía prueba nada, para confundir. Era un desorden absoluto. Bueno, lo sentencian a este Albaca 6 años de cárcel, que es la máxima pena por encubrimiento agravado. Yo me harto, porque hasta el día de hoy, a todos los gobiernos, a los senadores, mire, le hice nota a cada senador, a cada presidente del bloque del Senado, hay que reformar el Código Penal, agravar todas las penas para delitos cometidos por delincuentes, disfrazados de funcionarios públicos, que esos delitos sean imprescriptibles. Ustedes han escuchado de algún partido político, porque son todos, que haya alguna iniciativa en ese sentido. No. Entonces, ser funcionario público en este país es el pasaporte a la impunidad. Así es. Parece. Entonces, y este fiscal Albaca, fíjense ustedes, bueno, va a la cárcel, ya tiene 70 años. Domiciliaria. Pasan unos meses. Pero cuando queda firme la condena, por supuesto, viene la condena y empiezan las apelaciones y llegan hasta el último extremo. Claro. Van, apelan a la Cámara, apelan a la Corte, apelan a la Corte de la Nación, apelan a todo el mundo. Mientras tanto, ellos siguen libres. Claro. El asunto es que queda firme la sentencia y el tipo se tiene que presentar y no se presenta. Lo tiene que salir a buscar a la policía. Lo encuentran a la cárcel. Va a la cárcel. ¿Qué hacía en la cárcel? Ustedes han visto que hay muchos presos que se dedican a estudiar Derecho. Sí. Le daba clase de apoyo de Derecho. En la cárcel. El fiscal condenado por encubrimiento. Y empieza a pedir que le den la domiciliaria. Bueno, primero me citaban a mí como querellante para que opine, porque con la reforma de la ley, ¿se acuerdan? De la 27372, que la ley de víctimas, ya le dio la participación a las víctimas, que podían, bueno, porque antes ni pelota le daban a las víctimas, es decir, el violador andaba en la calle y la familia de la víctima o la víctima violada ni se enteraba que el violador andaba libre, ni se enteraba, porque así era.
Bueno, el asunto es que este tipo no podía ir a domiciliaria porque no tenía quien lo acompañe. Nadie, ni los dos, tres hijos, Claro, nadie nadie. quería. Es un misógino, una cosa de loco, vea. Hasta que hace poco le dan la domiciliaria, con el argumento de que tenía que someterse a una operación de la vista, porque tenía problemas de los ojos. El tipo vive en un departamento en pleno centro, además le digo, es multimillonario, que habría que investigar de dónde le salen los millones, que no es fácil No es difícil de definir. descubrir Corrupto si se ponen a total, investigar. un corrupto total. A ver, casos de corrupción de Tucumán. Como el jefe de los fiscales definía qué fiscal investigaba, todos los casos lo investigaba él. Todos impunes, por supuesto, incluido una causa de Alperovich, que fundió un banco en Tucumán, Alperovich, y quedó en la nada. ¿Quién investigaba? Albac. El asunto es que pasa un tiempo de la domiciliaria y un periodista lo encuentra en el balcón del departamento en pleno centro de Tucumán, mirando a la gente en el balcón, mirando el teléfono sin anteojos. No. Y el problema de la vista, ahí está la foto, yo le voy a compartir la foto. Un milagro Claro, la operación. entonces, una burla. Entre en la sentencia del 25 de febrero de 2019, de la Sala 3 penal, no solo los condena al jefe de policía, al secretario de seguridad, al subjefe de policía, sino que en medio del transcurso de juicio iba ordenando, se armaban expedientes con los testigos falsos, con las pruebas que iban saliendo. Va a declarar esta mujer, Lilia Moyano, la bioquímica, que a todo esto se jubila de la policía. ¿Y a dónde va a parar la mujer? En el equipo científico de la Fiscalía, porque la Fiscalía de Tucumán, a cargo del que era ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich, que lo pone Alperovich de jefe de los fiscales, forma un equipo científico. ¿Y a quién la lleva? A la Lilia Moyano. Entonces, bueno, el tribunal ordena, en base a todas las pruebas que iban surgiendo, por eso es la importancia de los juicios orales. Vean, yo estoy en contra de los abreviados, en contra de las pruebas, todo tiene que ser juicio oral, porque ahí sale la verdad. Es difícil mentir. Es difícil. En un juicio oral sale la verdad. Y además, todos estos juicios que se hacen como estamos haciendo nosotros ahora, pues bueno, nosotros no estamos haciendo juicio, estamos haciendo una nota. Pero estos juicios que se hacen por Zoom, es un horror. Un horror. Tiene que ser presencial. Claro. Esa inmediatez Entonces, que hay entre los testigos, el tribunal, los abogados, es fundamental. Bueno, como fue todo presencial, surgieron una cantidad de delitos: encubrimiento, Claro. incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, falso testimonio, abuso de autoridad. Entonces el tribunal ha ido abriendo causas. Se han abierto 23 expedientes. 23 expedientes penales. A todo esto, nosotros, en todos estos años, funcionábamos como Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad. En el año 2006 ya detectamos todas estas falencias que había. Claro. Primera falencia: no había ninguna disposición de asistencia a víctimas de delito, siendo las víctimas de delito la mayoría de orígenes muy humildes, muy pobres, porque no solo hay que tener convicción para luchar, hay que tener recursos. Sí, claro que sí. Yo jamás me he puesto a sacar la cuenta de cuánto voy gastando y no la quiero hacer ni la voy a hacer nunca, porque Sí, no. es incalculable. Por eso uno tiene que tener una familia de hierro, tiene que tener amigos, tiene que tener gente que te ayuda, que te acompaña, y tenés que tener recursos. Por suerte mi papá nos enseñó a todos a trabajar duramente toda la vida, y eso nos ha permitido llevar esta lucha, si no es imposible. Imposible. Claro, dijiste. Entonces, sí. Entonces,
en ese momento nosotros veíamos toda esta falencia. Me acuerdo, doña Dorita le habían asesinado el hijo en una fiesta que se había hecho en la cuadra. Y doña Dorita nos decía, hay un chico que es testigo pero tiene miedo. ¿Qué entramos a descubrir nosotros? Que de cualquier cantidad de casos donde había testigos, pero los testigos tenían miedo bárbaro. Había ley de protección de testigos, no había ley de protección de testigos. Entonces, para que ustedes vean la triste realidad de nuestra patria argentina, esta querida patria argentina, que se deben estar revolviendo en la tumba los congresales de miren. Hay un congresal que lo comió los Pumas cuando venía al Congreso de Tucumán. ¿Ustedes sabían eso? No. Y bueno, se imaginan en esa época, los congresales venían en caballo, en carreta, a uno lo ha comido un Puma. No llegó. Bueno, tuvimos que esperar que haya una pelea política entre el vicegobernador, que era Fernando Juri, y Alperovich, para poder nosotros avanzar en la legislatura. Hicimos una gran manifestación, nos presentamos y dijimos, necesitamos que se haga una ley de asistencia a víctimas de delito y una ley de protección a testigos. Claro. Por supuesto, fue una discusión terrible, fuimos como 200 familias de víctimas, le metimos una presión bárbara y tuvieron que hacer la ley. Es facilísimo. Porque ahí empiezan los políticos con el verso de siempre. Ah, no, esta es una situación muy compleja. No sé cómo la solución es compleja. O es un problema de larga data. Claro. No, entonces la solución es larga. O es un problema de todo. Claro. Que hoy día veía un desfile acá de en contra de la droga y que decía, la droga es problema de todo. No, señor, no es un problema de todo. El problema es que no solucionan en tiempo y forma y no es tan difícil la solución. Eso es la lavada del cerebro que nos hace la dirigencia, que te dicen eso, es un problema viejo, es un problema complejo, Claro, es un problema de todo, sí. Y se saca la responsabilidad. Se llama cooperativizar las responsabilidades. Decir es un problema de todo es cooperativizar las responsabilidades. No, señor. Claro. Es un problema que nos afecta a todos, sí, pero el principal problema es que no le buscan la solución. Exacto. Bueno, para que ustedes tengan una dimensión, nosotros logramos que en diciembre de 2006 sancione la ley 7860 de creación del Departamento de Protección a Testigos. La ley 7867 de creación del programa de asistencia a víctimas de delitos. ¿Saben qué pasó? No la reglamentaban. Claro. No la ponían en funcionamiento nunca. Claro, bueno, le hagamos una ley a estos giles, que se queden tranquilos. Claro, no molesta. Y no la reglamentaban. Como no la reglamentan, no le ponen presupuesto. Y sin presupuesto no hay nada. Sin presupuesto es inaplicable. Alberto, no quiero interrumpirlo, sé que viene economando todos los datos ahí, pero bueno, el tiempo por ahí nos excede. Sí, y hay preguntas que quedaron. ¿Sabe cuándo reglamentaron las leyes? Sí. En el 2016, cuando asume Macri, viene el ministro Garabano a Tucumán y le dice al tristemente gobernador Mansur que no volvía más a Tucumán si no reglamentaban la ley. 2016. 10 años después. 10 años después. 10 años después. La reglamentaron. Bueno, tarea para la casa para ustedes. Investiguen cuánto tienen de presupuesto esa ley. Claro. El título no. Sí. Claro, no hay decisión política. Y en esto le digo a todos. A ver, todos los años cuando se va a tratar el presupuesto yo les mando nota, les digo, escribo en los medios, comento en los foros, todo. ¿Cuánto le ponen de presupuesto? Porque yo aprendí en la vida, alguien dijo una vez, si vos querés saber qué le interesa al gobierno, anda a mirar el presupuesto. Claro. Ahí está. Entonces, logramos en este tránsito de lucha que en el año 2017 se sanciona a nivel nacional la Ley de Protección de Derechos y Garantía a Víctimas de Delitos. Ustedes se dan cuenta de la dimensión. Hubo que hacer una ley que en uno de sus artículos dice que al
que a las víctimas de delitos la tienen que respetar, la tienen que atender. Algo básico, ¿no? Gracias a la ley tiene, en las últimas palabras, la víctima o su representante puede hablar. Antes ni eso. Ustedes saben que, por ejemplo, había provincias que no tenían el rol de querellante a la víctima. Claro. Y le digo más, la sentencia de la Sala 3, cuando dicta contra los policías, ordena que se abran 23 expedientes. ¿Sabe cuánto avanzaron? Ninguno. De los 23, ninguno. Claro. Ninguno. Yo ahora estoy preparando una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dirigí nota. Mire, el artículo 67, inciso 5 de la Constitución de la provincia de Tucumán dice que la legislatura tiene que garantizar los derechos humanos del pueblo tucumano. Le dirigí nota a la legislatura que lo llamen al jefe de los fiscales, al que era ministro de gobierno de Alperovich. No le digo que lo fusilen. Le digo que le pregunte por qué tiene esas 23 causas paralizadas. Claro. Le dirigí nota cuando era presidente de la legislatura Osvaldo Jaldo, el actual gobernador. Le dirigí nota al actual vicegobernador. Fieles alumnos de Maquiavel. ¿Cuál ha sido la respuesta? Nula. El silencio. La indiferencia. 23 expedientes que no... A ver, cualquiera de nosotros que no acatemos una sentencia, sufrimos las consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, porque hay una sentencia firme, pasada por cosas juzgadas, que es el idioma que hablan ustedes. Firme, de firmeza total, que ordena que se lo investigue a José Alperovich por encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falso testimonio, porque Alperovich llegó hasta la Corte Suprema para no ir a declarar en persona. Declaró por escrito todo mentira. La causa paralizada. Aquí tengo las planillas con todos los expedientes. Logré sacar dónde está la causa, porque gente buena de los tribunales me pasa en forma confidencial. Porque yo, por ejemplo, en los casos de abuso de autoridad o falso testimonio, no puedo ser querellante, porque es un delito contra el Estado. Claro. Bueno, fíjense ustedes, en el año yo dirigí notas denunciándolo a Alperovich, cuando Alperovich era senador, cuando Michetti era la presidenta del Senado, antes de la causa de violación. Y yo le decía que formen una comisión investigadora que está dentro de los atributos que tiene el Senado, pueden formar una comisión para investigar la conducta moral de sus integrantes. A cada presidente de bloque, de todos los bloques del Senado. Había como 20 bloques, 72 senadores, 20 bloques. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta? Silencio. Alumnos aplicados de Maquiavel, la indiferencia más absoluta. Si me hubieran escuchado y hubieran formado la comisión investigadora en el año 2017 y lo hubieran investigado al senador Alperovich, lo hubieran destituido y no la terminaba violando a la sobrina. O quizás sí, pero bueno, no iba a ser funcionario público. Pero no siendo funcionario, claro. Claro. Y no teníamos que haber tenido el horror de estos tipos representando la provincia. Bueno, el estado de la causa es así. El homicidio de Paulina sigue impune. Sí. Hay 23 expedientes paralizados. No se cumple una sentencia. Nadie es sancionado. Miren, el mejor ejemplo de cómo está la atención en la Fiscalía de Tucumán es que ustedes, cuando vengan a Tucumán o googleen, van a encontrar totalmente vallada la Fiscalía. No se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. Locura. Yo vengo pidiendo audiencia para hablar con el fiscal que tiene a cargo estos expedientes y no me atienden. Entonces, a ver, tiranos reyes, vacías leyes. Claro. Vacías leyes y no hay respuesta. Ya hice presentaciones en todas partes. Le presenté una carpeta apenas asumió el actual ministro de Justicia, bueno, este hombre que... ¿De la Nación? De la Nación. El abogado... Sí, se me fue el nombre a mí el ahora también. Cunio Libarona. ¿No es Cunio Libarona?
era abogado de Alperovich. Cuneo Libarón era abogado de Alperovich. Era el abogado de Alperovich, que dejó de ser el abogado de Alperovich cuando asumió como ministro. Claro. Le presenté la denuncia, le llevé una carpeta donde le mostré todos los expedientes que están, todas las copias, los recortes periodísticos. Nada. No sé si se podrá ver, pero miren, ahí están todos los expedientes, los tengo, todas las planillas con los números de expedientes, claro. La erradicación de la causa. ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. Maquiavelo puro. Entonces, bueno, así estamos. Qué difícil, Alberto, en esta situación. Miren, yo les digo algo. Es una lucha difícil, pero gracias a alianzas poderosas que uno hace, puede seguir esta lucha. Y les digo así, el fiscal Albac, el jefe de policía Sánchez, el subjefe de policía Nicolás Barrera, el secretario de seguridad de Dilela, se me reían en la Plaza Independencia, en las calles de Tucumán, el microcentro de Tucumán es chiquito, me decían, vos seguís, sí. No pueden salir ellos a la calle, yo salgo con la frente alta y me abrazan a cada paso que doy. Entonces, yo les digo, mientras Dios me dé salud, hace 20 años, ya tengo 70 años, y voy a vivir hasta los 100 si Dios quiere, para seguir esta lucha. Mientras Dios me dé salud y energía, no voy a parar hasta que no lo vea todos estos tipos presos, como tiene que ser. Y la alianza más importante es la que tenemos con el periodismo, pero con el periodismo corajudo. La alianza más importante que tenemos es con abogados corajudos, con mis abogados, el doctor Emilio Murat y el doctor Roberto Tejerizo. No es fácil hacerse cargo de una causa en estas provincias, de estos feudos tan terribles. No es fácil, ustedes lo saben perfectamente. Así es. Entonces, siempre encontrar gente que lucha, los artistas han hecho, miren, ustedes no tienen idea la cantidad de obras de arte que se han hecho. Claro. Música, escultura, pintura, tejido, poesía, novela, impresionante, obras de teatro. Entonces, eso mantiene esta lucha vigente. Así es, yo ahora estoy estoy buscando ayuda para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá que la encuentres y llegues acá en Villa María. Tu voz, la nota, está siendo escuchada. Se va a subir a los canales de la radio, va a ser vista por un montón de personas. Entonces esta lucha, el caso de Paulina, la impunidad en que se mueve y cómo hay que cambiarlo en Argentina, acá tenés una radio amiga, un programa amigo, las veces que sea necesario se hablará y se contará todo. Gracias, Guillermo, gracias a todo el equipo, doctor Loren, la verdad, es muy conmovedor. No dejo de emocionarme yo cada vez que escucho estas palabras y créanme, miren, hace unos días un equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, los chicos se han puesto en contacto conmigo para hacer unos trabajos relacionados con la causa de Paulina, que está vigente. Todo es tan emocionante, tan movilizador, pero lo más importante es la energía que ustedes transmiten. Eso es importantísimo. Muchas veces me han dicho a mí, Alberto, vos solo en esta lucha. Nunca estuve solo. Estas no son luchas que se pueden dar en soledad. Aunque sea a la distancia, aunque sea con estos gestos, son impresionantes de la ayuda que significa para poder seguir en esta lucha, que no son fáciles, no son enemigos pequeños, son poderosísimos. Yo ya le voy a compartir la información. A ver, 23 expedientes paralizados. ¿Por qué no lo llaman al fiscal, al jefe de los fiscales y le preguntan? El deber de la legislatura. Total. Tiene que funcionar la república. El problema es que en este país no hay funcionamiento de la república como debe ser. Entonces, nuestra obligación, para no dejarle una herencia podrida a nuestros descendientes y dejarle aquellos congresales de 1816 han soñado para este país, es que sigamos luchando. Es la mejor forma de honrar. Insisto,
con impunidad no puede haber nunca independencia. Y merecemos vivir en un país libre, libre de corrupción, libre de impunidad, libres de funcionarios disfrazados de delincuentes que usan la función pública con un pasaporte a delinquir y a la impunidad. Coincido. Ustedes tienen un rol importante en esto, en su profesión y en su actividad de comunicadores públicos. Yo les agradezco infinitamente, la verdad, una ciudad maravillosa. Quiero que le digan a Natalia, a la doctora Natalia González, un abrazo. Serán dados, serán dados. Tan comprometida con su comunidad, a toda esta comunidad hermosísima, la ciudad de Córdoba. Yo voy todos los años a Carlos Paz, me encanta, es una ciudad que tengo tantos recuerdos de mi infancia, iba con mi papá, con mi mamá, íbamos de vacaciones, una ciudad tan querida, tan hermosa, con gente maravillosa. Los quiero, les agradezco y ojalá nos podamos encontrar personalmente. Y acá también está complicado el tema de las policías, ¿eh? No se crea que está muy lejos. Sí, sí, lamentablemente, Córdoba si yo les digo, este hombre que está condenado, que ha sido condenado a 6 años por encubrimiento, era director de la Escuela de Policía de Tucumán. Complica. ¿Qué información le podía dar a esos chicos? Totalmente. Pero bueno, coincido miren, con vos, Alberto, en los conceptos que has dado. Los malos son pocos. Los malos, las personas malas son poquitas, pero tienen gran capacidad de daño. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que defendernos de eso y mostrar y sacudirnos los miedos. No son fáciles estas luchas, pero hay que dar. Les agradezco mucho que mañana hagan brindis, coman un locro, como acostumbramos aquí en Tucumán, a comer empanadas y locro el día de la independencia, y que ojalá el año que viene podamos decir viva la patria libre, viva la patria sin impunidad, viva la patria sin corrupción. Dios quiera. Va un gran abrazo a toda la comunidad de Villa María, esa comunidad tan pujante, y a ustedes, doctor Guillermo, y a todo el equipo, un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Y bueno, usted dice que quiere vivir 100 años si es necesario. Yo ojalá que no tenga que esperar hasta llegar a los 100, ¿no? Para poder resolver este caso y que salga todo como tiene que ser desde el primer momento, ¿no? Si se puede descansar en paz. Sí, depende de la lucha. Muchísimas gracias y siga fuerte así. Muchas gracias. Gracias Le mando a vos, un Alberto. gigantesco abrazo. Abrazo gigante para vos y a disposición siempre. Bien ahí, muchas gracias. Saludos. Un gran abrazo. Abrazos. Adiós. Chau, chau.